Hay un lago en Tayikistán que no existía hace 100 años, y si se rompe, 5 millones de personas podrían perderlo todo. Ese es solo uno de los muchos datos locos sobre esta nación oculta. Es un lugar donde la gente vive en las nubes y bebe té mientras mira las fronteras de Afganistán y China. Sin embargo, no es tan sencillo. Detrás de las vistas épicas, hay una historia de una nación que se reconstruyó a sí misma desde cero. Desde astas de bandera que baten récords hasta búnkeres soviéticos secretos, Tayikistán es un viaje salvaje. No creerás lo que viene a continuación. La tierra de los gigantes verticales. La historia de Tayikistán comienza con una colisión. Hace millones de años, la placa tectónica india chocó contra la placa euroasiática. Este no fue un aterrizaje suave, fue un evento violento que sacudió la Tierra y empujó la corteza hacia las estrellas. El resultado es un país que es básicamente una cadena montañosa masiva. Para entender este lugar, uno debe darse cuenta de que el 93% del territorio está cubierto por montañas. La mitad del país se encuentra a una altura de más de 9.800 pies sobre el nivel del mar. Esto no es solo alto, es algo que altera la vida. En el este, las montañas del Pamir se alzan sobre el horizonte. Estas son conocidas localmente como el Bam-i-Dunya, o el techo del mundo. El punto más alto es el Pico Ismoil Somoni, que alcanza los 24.590 pies en la atmósfera. Durante la era soviética, esta fue la montaña más alta de toda la URSS. Pero la altura es solo parte de la historia. El terreno es tan accidentado que solo el 7% de la tierra puede usarse para la agricultura. Esto crea un desafío único para los 10 millones de personas que llaman a este lugar su hogar. Las montañas no son solo rocas, son las torres de agua de Asia Central. Tayikistán posee más de 8.000 glaciares. El más grande es el glaciar Fedchenko. Es el glaciar más largo del mundo fuera de las regiones polares, extendiéndose por 48 millas. Imagina un río de hielo tan grande que puede verse claramente desde la órbita. Este hielo es el alma de la región, alimentando el río Amu Daria. Sin estas montañas, los desiertos circundantes en Uzbekistán y Turkmenistán serían imposibles de habitar. Pero aquí está el truco. Estas montañas se están moviendo. Tayikistán es uno de los lugares donde ocurren muchos terremotos. Pequeños temblores ocurren casi todos los días y grandes terremotos han remodelado la geografía en la historia reciente. En 1911, un terremoto masivo causó que una montaña colapsara en un valle, creando una presa natural. Esta presa formó el lago Sares, una masa de agua que contiene 4 millas cúbicas de agua. Está retenida por un montón de escombros llamado la presa de Usoi. Si ese muro natural falla, crearía un muro de agua que podría aniquilar regiones enteras en 4 países diferentes. La magnitud del paisaje hace que viajar sea una pesadilla. Solo hay 2 carreteras principales que conectan el norte con el sur. Durante gran parte del año, los pasos altos están bloqueados por nieve que puede tener 20 pies de profundidad. Este aislamiento ha mantenido culturas antiguas que han desaparecido en otros lugares. La gente en los valles remotos todavía habla idiomas que se remontan a la época de Alejandro Magno, viven en casas de piedra diseñadas para durar a través del frío brutal de inviernos, donde las temperaturas bajan a menos 40 grados Fahrenheit. La verticalidad de la nación también define su economía. Dado que el terreno es demasiado empinado para la industria tradicional, Tayikistán ha recurrido al poder del agua que cae. La presa de Nurek es una maravilla de la ingeniería. Con 984 pies de altura, fue la presa construida por el hombre más alta del mundo durante décadas. Crea un embalse que tiene más de 40 millas de largo. Esta sola presa proporciona la mayor parte de la electricidad del país. Es un testimonio de cómo los tayikos han domesticado un paisaje que parece diseñado para expulsar a los humanos. Sin embargo, el costo de vivir en un lugar así es alto. Carreteras y edificios son destruidos constantemente por deslizamientos de tierra y avalanchas. Cada primavera, a medida que la nieve se derrite, los ríos se convierten en furiosos torrentes de lodo y piedra. La gente que vive aquí no solo habita la tierra, negocia con ella cada uno de los días. Han construido una civilización donde otros solo ven obstáculos. Sin duda, es la población más resistente de la región. Las montañas también albergan una vida silvestre increíble. Los leopardos de las nieves, los fantasmas de las montañas, todavía cazan en las tierras altas del Pamir. Solo quedan unos pocos miles de estos felinos en estado salvaje, y Tayikistán es uno de sus últimos refugios.
comparten los riscos con las ovejas Marco Polo, famosas por sus cuernos masivos y en espiral que pueden alcanzar las 60 pulgadas de largo. Estos animales son símbolos de una naturaleza que permanece en gran medida intacta por el mundo moderno. Los valles profundos del Pamir esconden más que solo animales, esconden leyendas. Los lugareños hablan del Gul, un hombre salvaje cubierto de pelo que supuestamente deambula por los bosques de gran altitud. Si bien los científicos no están seguros, la inmensidad del terreno inexplorado hace que cualquier cosa parezca posible. Cuando el sol se pone detrás de los picos irregulares, las sombras se alargan y el aire se vuelve ralo. Es fácil ver por qué este lugar ha inspirado mitos durante milenios. Pero el verdadero misterio reside en las personas que eligieron quedarse en estas alturas. Mucho antes de que se trazaran las fronteras modernas, Tayikistán era la encrucijada definitiva. Si un comerciante quería llevar seda de China a Roma, tenía que pasar por estas montañas. Esta era la ruta de la seda, pero no era solo una carretera. Era una red de senderos peligrosos, pasos altos y ciudades fortificadas. Los tayikos son los descendientes de los sogdianos, los maestros comerciantes del mundo antiguo. Estas personas eran los intermediarios del planeta, hablaban una docena de idiomas y comerciaban con todo, desde caballos hasta vidrio. La ciudad de Penchikent es la Pompeya de Asia Central. Fundada en el siglo V, fue un floreciente centro de cultura y riqueza. Hoy las ruinas se erigen como un testigo silencioso de una edad de oro. Las excavaciones han revelado casas de 2 pisos, templos grandiosos y algunos de los murales más detallados jamás descubiertos. Estas pinturas muestran escenas de banquetes, batallas y rituales religiosos. Demuestran que si bien el terreno era duro, la cultura era avanzada. Los sogdianos no solo sobrevivieron, prosperaron. Pero no es tan simple, sin embargo. La riqueza de la ruta de la seda convirtió a estas ciudades en objetivos. A lo largo de los siglos, oleadas de invasores chocaron contra las faldas del Pamir. Alejandro Magno llegó en el siglo IV antes de la era común. Fundó la ciudad de Alejandría Escate, que se traduce como Alejandría la más lejana. Hoy, esa ciudad es conocida como Kujand. Sigue siendo una de las ciudades más antiguas de Asia Central, situada a orillas del río Sir Daria. La leyenda dice que Alejandro se enamoró de una princesa local llamada Roxana, mezclando los linajes de Europa y Asia. Después de los griegos vinieron los árabes, quienes trajeron una nueva fe y un nuevo idioma. Pero la era más significativa para la identidad tayika fue el imperio samánida en los siglos IX y X. Este fue el renacimiento persa. Bajo gobernantes como Ismoil Somoni, la ciudad de Bujará, ahora en Uzbekistán, pero entonces un corazón cultural tayiko, se convirtió en un centro de ciencia y poesía. Este fue el tiempo de Avicena, el padre de la medicina moderna, y Rudaki, el padre de la poesía persa. Para los tayikos, esta es la base de su orgullo nacional. Los samánidas construyeron monumentos que todavía desafían el tiempo. En la ciudad de Dushanbe, una estatua masiva cubierta de oro de Ismoil Somoni mide 84 pies de altura. Es un recordatorio de una época en la que esta región lideraba el mundo en intelecto y poder. Pero fíjate en esto, el imperio eventualmente se derrumbó bajo el peso de las invasiones mongolas. Los ejércitos de Genghis Khan arrasaron los valles, nivelando ciudades y destruyendo los sistemas de riego que habían sostenido a millones. La ruta de la seda comenzó a desvanecerse y los reinos montañosos se retiraron al aislamiento. Este aislamiento fue tanto una maldición como una bendición. Mientras el resto del mundo avanzaba hacia la revolución industrial, los tayikos de la montaña mantuvieron vivas sus antiguas tradiciones. En el valle de Wakhan, que limita con Afganistán, la gente todavía vive en casas pamiri. Estas estructuras son obras maestras arquitectónicas de significado. Cada pilar y viga representa un concepto religioso o filosófico. La claraboya central, hecha de 4 cuadrados concéntricos, representa los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. La historia de la ruta de la seda es también una historia de fe. Tayikistán fue un crisol de religiones. Antes de que el Islam se convirtiera en la fuerza dominante, la región era un bastión del zoroastrismo, la antigua religión de adoración al fuego de Persia. Los arqueólogos han encontrado altares de fuego y torres del silencio donde se colocaba a los muertos.
El budismo también dejó su huella. En la década de 1960, los arqueólogos soviéticos descubrieron una estatua masiva de un Buda reclinado en el sur del país. Tiene casi 43 pies de largo y data de hace 1600 años. Hoy, esta historia está siendo reclamada. Los tayikos están mirando hacia sus raíces sogdianas y samánidas para construir una identidad nacional moderna. Se ven a sí mismos no solo como un estado post-soviético, sino como los herederos de una civilización que una vez conectó a todo el mundo conocido. Los bazares de Kuyand y Dusanbe todavía zumban con la energía del comercio. Todavía puedes comprar seda, especias y cuchillos tallados a mano que se ven exactamente como los que llevaban los comerciantes hace 2000 años. La ruta de la seda puede ser un recuerdo, pero su fantasma vive en cada taza de té compartida en un caravasar junto a la carretera. El martillo y la hoz en las nubes. En la década de 1920, el mapa del mundo cambió para siempre. El Imperio ruso colapsó y la Unión Soviética surgió en su lugar. Tayikistán, que había sido una colección de kanatos semi-independientes y tribus de montaña, fue repentinamente arrastrado hacia la máquina gigante de la URSS. En 1929, se convirtió en la República Socialista Soviética de Tayikistán. Este fue el comienzo de una transformación radical. Los soviéticos querían llevar el progreso a las montañas, pero esto tuvo un costo asombroso. Lo primero que hicieron los soviéticos fue construir. Veían las montañas como una fuente de materias primas y energía. Construyeron carreteras donde solo existían senderos para cabras. Construyeron escuelas, hospitales y bloques de apartamentos masivos. Dusanbe, que era un pequeño pueblo conocido por su mercado de los lunes, el nombre Dusanbe en realidad significa lunes en tayiko, se convirtió en una gran ciudad capital. Alinearon las calles con edificios elegantes de estilo antiguo y plantaron miles de árboles para combatir el calor del verano, pero había un truco. Para construir este nuevo mundo, los soviéticos obligaron a miles de personas a mudarse. Aldeas enteras en las montañas fueron vaciadas y los residentes fueron enviados a las tierras bajas del sur para cultivar algodón. El algodón se convirtió en el oro blanco de la Unión Soviética, pero fue un desastre para la gente. Muchos tayikos de la montaña, no acostumbrados al calor y a las enfermedades de las llanuras, murieron. La forma de vida tradicional fue reprimida. La religión fue prohibida y las mezquitas se convirtieron en almacenes o museos del ateísmo. A pesar de la represión de la cultura, la era soviética trajo carreteras y edificios masivos. Construyeron la carretera del Pamir, una hazaña de ingeniería que desafía la lógica. Es la segunda carretera internacional más alta del mundo, alcanzando una altura de 15.270 pies en el paso de Akbaital. Esta carretera fue diseñada para mover equipo militar y suministros hacia la frontera con China y Afganistán. Es una cinta de asfalto que se aferra a las laderas de las montañas, cruzando desiertos de gran altitud que parecen la superficie de la luna. Los soviéticos también dejaron atrás ciudades cerradas. Estos eran lugares que no aparecían en ningún mapa oficial. Uno de ellos era Taboshar, ahora llamado Istiklol. Era un centro de minería de uranio. El uranio utilizado en la primera bomba atómica soviética provino de las montañas de Tayikistán. Hoy en día, estas áreas son un recordatorio inquietante de la Guerra Fría. Maquinaria oxidada y minas abandonadas ensucian el paisaje, creando desafíos ambientales que el país todavía está tratando de resolver. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Tayikistán quedó en un espacio vacío. A diferencia de sus vecinos que tenían petróleo o gas, Tayikistán tenía muy poco. La pérdida repentina del dinero del gobierno soviético desencadenó un conflicto interno brutal. Esta no fue una guerra contra extranjeros, fue una lucha entre diferentes regiones e ideas. Desde 1992 hasta 1997, el país fue destrozado. Decenas de miles de personas perdieron la vida y la economía fue completamente destruida. Básicamente, el país tuvo que empezar de cero.
El conflicto terminó con un acuerdo de paz en 1997 y desde entonces el enfoque ha estado en la estabilidad y la reconstrucción. Puedes ver esta transición en Dushanbe. La ciudad es una mezcla extraña de hormigón soviético y monumentos hipermodernos. En 2011, Tayikistán construyó el segundo asta de bandera más alto del mundo, con 541 pies de altura. Costó millones de dólares y fue una señal clara para el mundo. Todavía estamos aquí y estamos mirando hacia arriba. La sombra soviética sigue siendo larga. El ruso sigue siendo el idioma de los negocios y la ley para muchos. Miles de tayikos viajan a Rusia cada año para encontrar trabajo, enviando dinero de vuelta a casa para mantener a sus familias. Esta migración es la columna vertebral de la economía moderna. Pero hay un movimiento creciente para abrazar el idioma tayiko y la cultura persa. Las estatuas de Lenin han sido reemplazadas por estatuas de Ismoil Somoni. Las estrellas rojas se han ido, pero la determinación permanece. Tayikistán es una nación que ha sobrevivido al ascenso y caída de dos de los imperios más grandes de la historia. Ha sido transformada por el fuego y el hormigón. Ahora está labrando su propio camino a través de la piedra. Si quieres ver el verdadero Tayikistán, tienes que dejar atrás las ciudades. Tienes que subirte a la M41. La mayoría de la gente la conoce como la carretera del Pamir. No es una autopista en el sentido en que los estadounidenses piensan en una. No hay áreas de descanso, ni barandillas, y a menudo no hay asfalto. Son 1.200 millas de pura adrenalina. Comienza en Dushanbe y serpentea a través de las montañas hacia Kirguistán. Es el alma de la mitad oriental del país, pero también es un cementerio de vehículos. El viaje comienza en los valles exuberantes cerca de la capital, pero rápidamente se convierte en una pesadilla vertical. La carretera sigue el río Panj, que forma la frontera con Afganistán. Durante cientos de millas puedes mirar a través del agua y ver aldeas afganas a solo unas pocas docenas de pies de distancia. Es una de las fronteras más únicas del mundo. No hay muro ni valla, solo un río embravecido y un acantilado de 1000 pies. En algunos lugares, el camino es tan estrecho que dos autos no pueden pasar uno al lado del otro. Uno tiene que retroceder hacia el borde. A medida que el camino sube más alto, el aire comienza a volverse ralo. Esta es la región autónoma de Gorno-Badakhshan, o GBAO. Cubre casi la mitad del país, pero alberga solo el 3% de la población. Este es el verdadero techo del mundo. El paisaje cambia de bosques verdes a un desierto de gran altitud, parece Marte. El suelo es rojo y marrón y no hay árboles. Lo único que crece aquí son arbustos bajos y pastos resistentes que alimentan a los yaks. El factor sorprendente de la carretera del Pamir es el paso de Ak-Baital, a 15.270 pies. Es más alto que cualquier punto en los Estados Unidos continentales. A esta altura tus pulmones luchan por encontrar oxígeno. Los motores de los autos pierden potencia. La gente sufre el mal de altura, sintiendo como si sus cabezas estuvieran en una prensa. Pero para los camioneros que transportan suministros a través de este paso, es solo un día más de trabajo. Conducen enormes camiones Kamaz de la era soviética que lanzan humo negro mientras avanzan por el paso a 5 millas por hora. Pero el camino es más que un simple desafío. Es una comunidad. Debido a que el entorno es tan hostil, la hospitalidad no es solo una tradición. Es un mecanismo de supervivencia. Si tu auto se avería en la carretera del Pamir, la próxima persona que pase se detendrá. Tienen que hacerlo. Dejar a alguien solo en las montañas es una sentencia de muerte. Los viajeros a menudo se quedan en casas de familia, donde las familias pamiris abren sus puertas, ofrecen té caliente y brindan un lugar en el suelo para dormir. La carretera del Pamir es también una ruta para algo mucho más oscuro. Debido a que limita con Afganistán, históricamente ha sido un camino principal para el tráfico ilegal de drogas. Entran galones de productos químicos líquidos y salen toneladas de producto. El gobierno y las organizaciones internacionales han gastado millones tratando de asegurar la frontera, pero el terreno lo hace casi imposible. Es un juego del gato y el ratón que se desarrolla en las montañas más altas de la tierra. La carretera conduce a Murghab, el pueblo más alto de Tayikistán. Es un lugar que se siente como el fin del mundo. Las casas están hechas de ladrillos de barro encalados y el centro comercial es una colección de viejos contenedores de transporte. Hay muy poca electricidad y no hay agua corriente en la mayoría de los hogares. La gente aquí es resistente. Viven con una dieta de pan, té y carne de yak. Son los guardianes de la alta meseta, viviendo en un lugar donde la mayoría de los humanos se rendiría en una semana.
Conducir por la M41 es una insignia de honor, es una prueba para los nervios de una persona y la durabilidad de un vehículo. Verás antiguas fortalezas construidas por reyes de la Ruta de la Seda, lagos turquesas que parecen brillar y estrellas tan brillantes que proyectan sombras. Pero nunca debes olvidar el peligro. Un giro equivocado, un parche de hielo negro y te conviertes en parte de la montaña. Pero la parte más aterradora del viaje no es el camino en sí, es lo que está escondido bajo el agua de los lagos de gran altitud. Una sola grieta en una pared natural podría desencadenar la inundación más grande del mundo. En lo profundo del corazón de la región de Gorno-Badakhshan, escondido tras muros de roca irregular, se encuentra una masa de agua que es tan aterradora como hermosa. Este es el lago Sarez. Mirarlo es ver un espejo del cielo, una extensión de agua de un azul profundo e imposible rodeada de picos que parecen dientes rotos. Pero este lago no es una característica natural del paisaje antiguo. Nació en un momento de violencia absoluta. En la noche del 18 de febrero de 1911, un terremoto masivo, estimado en una magnitud de 7.4, atravesó las montañas. En cuestión de minutos, una montaña entera colapsó. 2.2 mil millones de toneladas de roca y tierra se deslizaron hacia el valle del río Murghab. Esto no fue solo un deslizamiento de tierra, fue la presa natural más grande jamás registrada en la historia de la humanidad. La pila de escombros, ahora conocida como la presa de Usoy, alcanzó una altura de casi 2.000 pies. Detrás de este muro accidental, el río comenzó a estancarse. Se tragó la aldea de Sarez, de la cual el lago toma su nombre, y continuó subiendo durante décadas. Hoy el lago tiene más de 46 millas de largo y más de 1.600 pies de profundidad. Contiene 4 millas cúbicas de agua. Eso es suficiente agua para sumergir toda la ciudad de Nueva York bajo 60 pies de líquido. Pero aquí está el problema. La presa de Usoy no está hecha de hormigón armado o acero de ingeniería. Es una pila de rocas sueltas y tierra. Los científicos lo llaman un dragón durmiente, porque es un desastre esperando un detonante. Si otro terremoto importante golpea la región, y recuerda, esta es una de las áreas donde ocurren muchos terremotos, la presa podría fallar, el muro de agua resultante tendría cientos de pies de altura, rugiría por los ríos Bartang, Panj y Amu Daria, viajando a velocidades que harían imposible la evacuación. No solo afectaría a Tayikistán, la inundación arrasaría Uzbekistán, Turkmenistán y llegaría hasta Afganistán, afectando potencialmente la vida de 5 millones de personas. La parte loca es que ya hay una filtración. El agua se filtra constantemente a través de la base de la presa, creando una serie de manantiales. Si bien esto ayuda a regular el nivel del agua, también causa erosión interna. Los geólogos están preocupados por una masa de roca masiva parcialmente desprendida en la orilla derecha del lago. Si esta masa se desliza en el agua, podría crear un megatsunami que superaría la presa, lavando la cresta y causando un colapso total. El gobierno ha instalado un sistema avanzado de alerta temprana con sensores y enlaces satelitales, pero en un paisaje tan accidentado, la tecnología solo puede hacer una parte. Es un juego constante de ruleta rusa jugado con los elementos. Lo que la mayoría de la gente no comprende es el costo psicológico que esto tiene para las personas que viven río abajo. En el valle de Bartang, las aldeas están construidas en pequeñas tierras planas en la base de las montañas. No hay a dónde correr. Viven sus vidas bajo la sombra de una montaña que podría, en cualquier segundo, convertirse en un muro de muerte líquido. Y eso es decirlo suavemente. A pesar del peligro, el lago sigue siendo un destino para los viajeros más valientes. Llegar allí requiere una caminata de varios días o un viaje en helicóptero, ya que no hay carreteras. Es un lugar de silencio inquietante, donde el único sonido es el viento y el crujido distante de los glaciares. Pero el agua de Tayikistán no siempre es una amenaza. A veces es lo único que mantiene las luces encendidas. Si el lago Sarez es el terror incontrolado de las montañas tayikas, la presa de Nurek es el símbolo máximo del control humano. Ubicada en el río Baksh, a solo unas horas de viaje desde la capital, esta presa es un monstruo de la era soviética. Con 984 pies de altura, fue la presa construida por el hombre más alta del mundo hasta que China completó la presa Jinping 1 en 2013. Estar en la base de Nurek es sentirse increíblemente pequeño. Es un muro de tierra y roca que parece bloquear el sol. La construcción de Nurek fue una hazaña de resistencia que duró desde 1961 hasta 1980. Los soviéticos tuvieron que
que mover 54 millones de yardas cúbicas de material para crear el enorme muro. No solo estaban construyendo una presa, estaban construyendo todo un ecosistema de energía. La casa de máquinas contiene 9 turbinas masivas que generan más de 3.000 megavatios de electricidad. Para un país sin reservas significativas de petróleo o gas, Nurek lo es todo. Proporciona casi el 75% de la electricidad total de la nación. Sin ella, Tayikistán estaría literalmente en la oscuridad. El embalse creado por la presa es un lago de color verde esmeralda que se extiende por 43 millas. Se ha convertido en un lugar popular para que los lugareños escapen del calor de las llanuras. Verás a gente nadando y navegando a la sombra de las enormes torres de Toma, pero bajo la superficie la presión es inmensa. La presa tiene que soportar el peso de 10.000 millones de metros cúbicos de agua. Debido a que es una presa de relleno de tierra, es en realidad más flexible y resistente a los terremotos que una presa de gravedad de hormigón. Esta fue una elección deliberada de los ingenieros, sabiendo que el suelo bajo sus pies era propenso a desplazarse. Pero aquí está el truco. La presa de Nurek está envejeciendo. A lo largo de las décadas, el limo de las montañas ha comenzado a llenar el embalse. Esto reduce la cantidad de agua que puede contener y puede dañar las turbinas. El gobierno, con ayuda internacional, está llevando a cabo actualmente una renovación masiva de varios cientos de millones de dólares para reemplazar las turbinas y fortalecer la estructura. Es una carrera contra el tiempo. Si Nurek queda fuera de servicio, la economía tayika colapsa. La dependencia es absoluta. Esta dependencia también ha creado resentimientos con los vecinos de Tayikistán. Los países río abajo, como Uzbekistán, dependen de los ríos Baksh y Amu Darya para sus industrias masivas de algodón. Cuando Tayikistán retiene agua en invierno para generar electricidad para calefacción, reduce el flujo para el riego en verano. Durante años, esto dio lugar a disputas diplomáticas e incluso amenazas de conflicto. Es la lucha clásica de río arriba contra río abajo. Tayikistán quiere luz y calor. Uzbekistán quiere agua para sus cultivos. En los últimos años, los resentimientos se han calmado, pero las apuestas son cada vez más altas con la construcción de la presa de Rogun. Ubicada aún más arriba, se planea que Rogun tenga 1.070 pies de altura, reclamando el título de la presa más alta del mundo. Es un proyecto de enorme orgullo nacional, a menudo descrito como el proyecto de construcción del siglo para los tayikos. La están construyendo un cubo de tierra a la vez, a menudo utilizando fondos recaudados del público. Para el tayiko promedio, Rogun no es solo una presa. Es la promesa de un futuro donde puedan exportar electricidad a Afganistán y Pakistán, convirtiéndose en la batería verde de Asia Central. La escala de estos proyectos es un testimonio del espíritu tayiko. En una tierra donde la naturaleza intenta aplastarte, construyes algo más grande que la naturaleza. Tomas los mismos ríos que amenazan con inundar tu hogar y los obligas a encender tus lámparas. Es un juego de ingeniería audaz y peligroso, pero así como las montañas proporcionan energía, también exigen un sacrificio. El monopolio del algodón. Mientras que las altas montañas son el dominio de los glaciares y las presas, las tierras bajas del sur de Tayikistán están definidas por una sola planta, el algodón. Durante la era soviética, Tayikistán se transformó en una plantación masiva. Los planificadores en Moscú decidieron que las repúblicas de Asia Central serían la base del algodón para toda la URSS. Lo llamaron oro blanco y por un tiempo pareció un milagro. Pero el costo fue una generación de libertad y la salud de la tierra. Los soviéticos construyeron miles de millas de canales de riego, desviando el agua de los grandes ríos para convertir las estepas secas en campos verdes. Obligaron a miles de aldeanos de la montaña a bajar a las llanuras para trabajar en los campos. Estos migrantes internos a menudo enfrentaron condiciones brutales, viviendo en refugios temporales y trabajando 12 horas al día bajo un sol que puede llevar las temperaturas a 110 grados Fahrenheit. El algodón es un cultivo sediento y también requiere mucha mano de obra. Incluso después de la independencia en 1991, la maldición del algodón permaneció. Durante años, la industria estuvo controlada por unas pocas élites poderosas que poseían las fábricas desmotadoras y la tierra. Los agricultores a menudo estaban vinculados por deudas, obligados a comprar semillas y fertilizantes a los propietarios y luego vender el algodón de vuelta a precios que apenas cubrían sus costos. Durante la temporada de cosecha, las escuelas cerraban y miles de estudiantes e incluso médicos y enfermeras
eran enviados a los campos para recoger algodón a mano. Era un sistema de trabajo forzado patrocinado por el Estado que solo recientemente comenzó a desaparecer bajo la presión internacional. El costo ambiental ha sido igual de alto. El uso masivo de pesticidas y fertilizantes envenenó las aguas subterráneas en el sur. En algunas regiones, las tasas de defectos de nacimiento y enfermedades respiratorias son significativamente más altas que el promedio nacional. Además, el desvío de agua para el algodón es la razón principal por la que el mar de Aral, que alguna vez fue el cuarto lago más grande del mundo, ha desaparecido casi por completo. Tayikistán se encuentra en las cabeceras, pero el hambre de oro blanco, río abajo y en casa ha convertido una región que alguna vez fue fértil en un desierto de sal. Hoy, el gobierno está tratando de probar cosas nuevas. Están alentando a los agricultores a cultivar frutas, nueces y verduras en su lugar. Las cerezas y los albaricoques tayikos son mundialmente famosos por su dulzura, a menudo exportados a Rusia y China. Pero romper el control total del algodón no es tan simple, sin embargo. Las carreteras y edificios, los canales, las fábricas, las líneas de transporte, todo está construido para el algodón. Cambiar toda una economía agrícola toma décadas y para muchos en el sur, el ritmo de la cosecha de algodón es la única vida que han conocido. Caminando por un bazar del sur en el otoño, todavía se pueden ver las bolsas de algodón crudo apiladas en lo alto. Es un recordatorio del pasado soviético del país y de su lucha por encontrar una nueva identidad. Los tayikos del sur son diferentes de los pamiris del este. Su cultura está más influenciada por las tradiciones agrícolas de las tierras bajas y su historia está ligada al ascenso y caída de los mercados de algodón. Son gente de la tierra, así como los pamiris son gente de la piedra. Pero independientemente de si viven en un campo de algodón o en la ladera de un acantilado, hay una cosa que une a cada tayiko: el pan. En Tayikistán puedes estar sin carne, puedes estar sin té, pero nunca puedes estar sin non. El non es el pan plano tradicional y en este país es tratado con un nivel de respeto que raya en lo religioso. No es solo una fuente de energía, es el símbolo de la vida, la familia y la hospitalidad. Desperdiciar una sola miga de pan se considera un pecado. Si un taiko ve un trozo de pan en el suelo, lo recogerá, lo besará y lo colocará en un saliente alto donde los animales puedan comerlo, pero donde no sea pisado. El non se hornea en un tandoor, un horno de barro que parece una jarra grande. El panadero golpea la masa contra las paredes internas al rojo vivo del horno, donde se pega y se hornea en minutos. El resultado es una hogaza circular con un borde grueso y masticable y un centro delgado y crujiente. Cada región tiene su propio estilo. El non del norte es grande y delgado, mientras que el non de los pamir es grueso y pesado, diseñado para proporcionar energía para las grandes altitudes. A menudo el centro se decora con patrones detallados usando un chekich, una herramienta de madera con clavijas de metal. Las reglas en torno al pan son estrictas. Nunca cortas el pan con un cuchillo. Eso se ve como un acto de violencia contra la comida. Siempre lo rasgas con la mano. Nunca colocas una hogaza de pan boca abajo sobre la mesa, ya que se piensa que trae mala suerte. Cuando llega un invitado, lo primero que se le ofrece es pan y un cuenco de té. Incluso si solo pasas por un minuto, debes arrancar un pequeño trozo de pan y comerlo. Rechazarlo es insultar al anfitrión. Esta obsesión con el pan se remonta a miles de años. En la antigüedad, el pan se usaba en las ceremonias de boda y para bendecir los viajes. Incluso hoy, cuando un hombre joven se va a servir en el ejército, toma un bocado de una hogaza de pan y el resto es guardado por su familia hasta que regresa. Es un vínculo físico entre la persona y su hogar. El tandoor es el corazón de cada casa tayika. Incluso en los bloques de apartamentos modernos de Dushanbe, verás tandoors comunitarios en los patios donde los vecinos se turnan para hornear su suministro semanal, pero no se trata solo del pan en sí, se trata de lo que representa. La hospitalidad tayika es legendaria. Hay un dicho: un invitado es un regalo de Dios. Si estás viajando por las montañas y pareces hambriento o cansado, la gente literalmente te meterá en sus casas. Extenderán un dastarhan, un mantel en el suelo, y lo amontonarán con pan, frutas, nueces y dulces. Incluso las familias más pobres ofrecerán su mejor comida a un extraño. Es un código de honor que ha sobrevivido a guerras, hambrunas e imperios. Sí, sobre eso.
Esta hospitalidad a veces puede ser abrumadora para los occidentales. Se espera que comas hasta que apenas puedas moverte y tu cuenco de té será rellenado en el momento en que esté medio vacío. Es una experiencia hermosa, aunque ligeramente agotadora. Muestra un nivel de conexión humana que se ha perdido en gran parte del mundo digital y acelerado. En Tayikistán, la mesa es un espacio sagrado donde el tiempo se detiene. La comida que acompaña al pan es igualmente sustanciosa. El plato nacional es el osh palov. Es una montaña de arroz cocinado con zanahorias, cebollas y trozos de cordero. Cada familia tiene su propia receta secreta, y las competiciones de osh son una parte importante de los festivales locales. En los Pamir podrías encontrar shir chai, un té con leche salado servido con mantequilla y pan desmenuzado. Suena extraño para un extraño, pero a 14.000 pies es exactamente lo que tu cuerpo necesita para mantenerse caliente. Las tradiciones culinarias de Tayikistán son un mapa de su historia. Puedes saborear la influencia persa en las especias, la influencia nómada en la carne y los lácteos, y la influencia soviética en las ensaladas y sopas. Pero en el centro de todo, siempre, está el non. Es la única constante en un paisaje que siempre está cambiando. Pero fuera de la calidez de la cocina, las calles de las ciudades están experimentando una transformación propia. Si no has estado en Dushanbe en 10 años, no la reconocerías. La capital de Tayikistán está experimentando una de las transformaciones urbanas más rápidas y controvertidas del mundo. Durante décadas, fue una ciudad soviética tranquila y verde, caracterizada por una arquitectura estalinista de baja altura y avenidas bordeadas de enormes plátanos de sombra. Pero el gobierno tiene una visión diferente. Quieren que Dushanbe sea una capital moderna, una ciudad de mármol blanco, torres de cristal y monumentos que baten récord. El centro de esta transformación es el Parque de la Independencia y la Libertad. Cuenta con una torre de 400 pies de altura coronada con un emblema dorado. Cerca se encuentra la Biblioteca Nacional, que es la más grande de Asia Central, y el Museo Nacional, un edificio futurista con una cúpula gigante. Estos edificios están diseñados para impresionar, son declaraciones de independencia y riqueza, construidos en un momento en que gran parte del país todavía lucha contra la pobreza. El contraste es impactante. Puedes pararte frente a un palacio de mármol de varios millones de dólares y ver un trolebús de la era soviética de la década de 1970 pasando ruidosamente. Uno de los sitios más impresionantes es el Koki Navruz. Originalmente planeado como una casa de té, se amplió hasta convertirse en un palacio masivo de artesanías tayicas. Tiene 12 salas, cada una decorada en un estilo tradicional diferente. Hay tallas de madera del norte, mosaicos de piedra de los Pamir y pinturas en los techos que tardaron años en completarse. Es un museo del alma artística de la nación, utilizado para cumbres internacionales de alto nivel. Muestra que, si bien el gobierno quiere ser moderno, también está desesperado por mantener y mostrar su antigua identidad persa. Pero aquí está el truco. Esta nueva Dushanbe tiene un precio. Para hacer espacio para el mármol, muchos de los edificios históricos soviéticos están siendo demolidos. Esto ha provocado un debate silencioso, pero apasionado entre los residentes. Muchos de la generación anterior sienten que el alma de la ciudad está siendo arrancada. Los enormes plátanos que proporcionaron sombra durante generaciones están siendo talados para ensanchar las carreteras para los vehículos utilitarios deportivos. Los vecindarios acogedores y a escala humana están siendo reemplazados por apartamentos de lujo en rascacielos que la mayoría de los tayikos no pueden pagar. La ciudad es también un lugar de récords extraños. Además del asta de la bandera, Dushanbe alberga la casa de té más grande del mundo y una de las mezquitas más grandes de la región, financiada por Qatar. La mezquita puede albergar a más de 100.000 fieles a la vez. Es un mar de cúpulas blancas y minaretes que se alzan sobre el horizonte norte. Refleja el complejo papel de la religión en el Tayikistán moderno. El Estado es oficialmente laico y mantiene un control muy estrecho sobre la expresión religiosa. Sin embargo, construyen monumentos masivos a la fe. Por la noche, Dushanbe se transforma de nuevo. Los nuevos edificios están cubiertos de luces de neón que cambian de color, reflejándose en las fuentes que bordean las avenidas principales. La juventud de la ciudad se reúne en los parques.
vestida con las últimas modas turcas y rusas, bebiendo café expreso en cafeterías modernas. Hay una sensación de energía, de una generación que mira hacia afuera. Están conectados al mundo a través de TikTok e Instagram, incluso si la velocidad de Internet es de las más lentas y caras del mundo. Pero a solo unas millas de las luces de neón, la realidad de la vida en Tayikistán permanece inalterada. Las mahalas, o vecindarios tradicionales, todavía funcionan bajo antiguos códigos sociales. Aquí, los ancianos son respetados y la comunidad cuida de los suyos. Dushanbe es una ciudad con dos caras, una que mira hacia un destino futurista revestido de mármol y otra que permanece arraigada en las tradiciones polvorientas y hospitalarias del pasado. La ciudad es un laboratorio para el futuro de la nación. Es donde los sueños de la élite se encuentran con los instintos de supervivencia de la gente. Es hermosa, confusa e increíblemente ambiciosa. Pero mientras la capital se eleva, las montañas en el norte guardan un tipo diferente de tesoro. Mientras que el sur tiene algodón y el centro tiene presas, el norte de Tayikistán tiene oro. El valle de Serafshan es una de las áreas más ricas en minerales de Asia Central. Durante miles de años la gente ha estado extrayendo metales preciosos de estas montañas. Incluso el nombre Serafshan significa esparcidor de oro en persa. Hoy, la minería es uno de los sectores más importantes de la economía tayika, pero también es uno de los más secretos y sensibles en términos de política mundial. Las montañas están llenas de algo más que oro. Contienen plata, antimonio, tungsteno y zinc. El antimonio es un metal raro utilizado en todo, desde baterías hasta retardantes de llama, y Tayikistán tiene algunas de las reservas más grandes de la Tierra. Pero sacar estos minerales es una pesadilla logística. Las minas están ubicadas en valles altos y remotos, donde los caminos a menudo están bloqueados por la nieve y los deslizamientos de tierra. Requiere una inversión masiva y maquinaria especializada que el Estado tayiko simplemente no tiene. Básicamente, esto ha llevado a una afluencia masiva de inversión extranjera, principalmente de China. Las empresas chinas ahora controlan muchas de las minas de oro más grandes en las regiones de Serafshan y Pamir. Construyen las carreteras, proporcionan la tecnología y traen a sus propios trabajadores. Esto ha creado una relación compleja. Por un lado, la inversión proporciona empleos y dinero de impuestos para el gobierno. Por otro lado, hay una creciente preocupación por la pérdida de la independencia nacional. Muchos tayikos se preocupan de que la riqueza natural de su país se esté vendiendo para pagar las deudas masivas contraídas con Beijing. Las condiciones en las minas son brutales. Los trabajadores a menudo pasan semanas seguidas en campamentos de gran altitud, trabajando en túneles profundos donde el aire es viciado y el riesgo de colapso es constante. Es un mundo de apuestas altas donde se hacen fortunas y se pierden vidas. También hay mineros informales, conocidos como stalkers que se dirigen a las minas soviéticas abandonadas o lavan oro en los ríos helados. Es un trabajo peligroso e ilegal, pero para un hombre joven en una aldea remota, sin otras perspectivas de trabajo, es un riesgo que vale la pena correr. El impacto ambiental de la minería es otro factor sorprendente. En la era soviética se pensaba poco en los desechos. Hoy hay enormes estanques de relaves, embalses de productos químicos tóxicos utilizados para separar el oro de la roca, situados cerca de ríos importantes. Si uno de estos estanques se rompiera durante un terremoto, envenenaría el suministro de agua para millones de personas. El gobierno está trabajando con agencias internacionales para asegurar estos sitios, pero es una tarea enorme y costosa. Sin embargo, el encanto del oro permanece. Es lo que paga los palacios de mármol en Dushanbe y las nuevas turbinas en la presa de Nurek. Es el motor oculto del Estado. Cuando ves una cúpula dorada en una mezquita o un emblema dorado en una torre, estás mirando el literal sudor y sangre de los mineros en el norte. El valle de Serafshan es un lugar de increíble belleza, donde las aldeas antiguas se aferran a las laderas sobre complejos industriales modernos. Es donde el pasado y el futuro chocan en la búsqueda de la riqueza. La riqueza de las montañas es la mayor esperanza de Tayikistán y su mayor desafío.
atrae a las superpotencias del mundo a una carrera por la influencia, convirtiendo estos picos remotos en una línea de frente del nuevo gran juego. Pero mientras los imperios luchan por el oro, los nómadas de la alta meseta se preocupan por algo mucho más simple: sus rebaños. Sobrevivencia a 14.000 pies. En el extremo este de Tayikistán, en la alta meseta de Murghab, los tayikos son la minoría. Esta es la tierra de los kirguisos. Estos son pastores nómadas que han vivido en estos desiertos de gran altitud durante siglos. Su vida está definida por las estaciones y las necesidades de sus animales. A 14.000 pies, el aire es tan ralo que los árboles no pueden crecer y el suelo está congelado durante gran parte del año. Este es uno de los lugares habitados más imposibles de la tierra. Sin embargo, los kirguisos han construido una cultura próspera aquí. El centro de su mundo es el yak. Estas bestias macizas y peludas están perfectamente adaptadas al frío y al aire ralo. Para los kirguisos, el yak lo es todo. Proporciona carne para alimento, leche para mantequilla y yogur, lana para ropa y fieltro y estiércol para combustible. En un lugar donde no hay madera para quemar, el estiércol de yak seco es la única forma de cocinar y mantenerse caliente. Los animales también se utilizan como animales de carga, capaces de transportar cargas pesadas por pasos que eliminarían a un caballo. Los kirguisos viven en yurtas, tiendas circulares y portátiles hechas de un armazón de madera cubierto de fieltro grueso. Una yurta es una obra maestra del diseño nómada. Se puede desmontar o montar en menos de una hora, sin embargo, es lo suficientemente cálida como para resistir una tormenta de nieve del Pamir. En el interior, el suelo está cubierto de coloridos shirdaks, o alfombras de fieltro, y las paredes están alineadas con bolsas bordadas que contienen las posesiones de la familia. Es un mundo acogedor y autónomo que se puede mover cada vez que se agota la hierba. Pero la vida de un nómada no es un poema romántico. Es un trabajo increíblemente duro. Los pastores deben mover a sus animales a diferentes pastos varias veces al año, a menudo cruzando terrenos peligrosos. En el invierno se refugian en casas de piedra en Murghab o en pequeños asentamientos donde las temperaturas pueden bajar a menos 50 grados Fahrenheit. El acceso a la salud y la educación es limitado. Si alguien se enferma en un campamento remoto, el médico más cercano podría estar a 10 horas de viaje por un camino destrozado. El colapso de la Unión Soviética golpeó duramente a los kirguisos del Pamir. En la era soviética, formaban parte de enormes granjas estatales y recibían suministros regulares de harina, carbón y medicinas. Cuando el sistema colapsó, fueron abandonados a su suerte en una naturaleza sin recursos. Tuvieron que volver a aprender las habilidades antiguas de sus antepasados para sobrevivir. Hoy en día se están reconstruyendo lentamente, a menudo con la ayuda del turismo. Muchos viajeros vienen al Pamir específicamente para experimentar la vida nómada, quedándose en yurtas y comiendo comidas tradicionales con los pastores. Sí, sobre eso. Los kirguisos de Tayikistán son un grupo distinto de la gente de Kirguistán. Tienen su propio dialecto y sus propias costumbres, moldeadas por su aislamiento. Están atrapados entre dos mundos, el estado moderno tayiko y sus antiguas tradiciones nómadas. Son un puente entre el pasado y el presente, viviendo en un paisaje que no ha cambiado en 10.000 años. Al ver a una niña kirguisa a caballo pastoreando yaks a través de una vasta meseta bañada por el sol, es fácil olvidar que el siglo XX siquiera ocurrió. Hay una profunda sensación de libertad en este paisaje, un sentimiento de que aquí las leyes creadas por los humanos importan menos que las leyes de la montaña. Los kirguisos son los dueños del desierto alto, la gente que demostró que los humanos pueden vivir en cualquier lugar si son lo suficientemente resistentes. Pero mientras los nómadas siguen la hierba, los glaciares por encima de ellos están desapareciendo. Las montañas de Tayikistán son hermosas, pero también son débiles. El cambio climático está golpeando el techo del mundo con más fuerza y rapidez que en casi cualquier otro lugar. Los glaciares, que han alimentado los ríos de Asia Central durante milenios, se están derritiendo a un ritmo alarmante. Desde la década de 1930, Tayikistán ha perdido más de 1.000 glaciares. El glaciar Fedchenko, el gigante del Pamir, se ha reducido en casi 1 milla de longitud y ha perdido una cantidad asombrosa de su masa. Esto no es solo una tragedia ambiental, es un problema que pone en peligro la vida. Estos glaciares son las torres de agua de la región.
Actúan como un reservorio gigante congelado, liberando agua lentamente durante los calurosos meses de verano cuando los cultivos en las tierras bajas más la necesitan. A medida que los glaciares se reducen, los ríos inicialmente se vuelven más llenos y peligrosos, lo que lleva a inundaciones y deslizamientos de tierra más frecuentes y violentos. Pero a largo plazo, el agua se agotará. Los científicos estiman que para finales del siglo, el volumen total de los glaciares en Tayikistán podría reducirse a la mitad. Básicamente, esto significa que todo el sistema agrícola de Asia Central está en curso de colisión con la realidad. Los campos de algodón del sur, los huertos de frutas del norte y las enormes presas que proporcionan electricidad dependen de un flujo constante de agua de deshielo. Si ese flujo se vuelve impredecible o desaparece, la región enfrenta un futuro de guerras por el agua y colapso económico. Tayikistán, como fuente del agua, estará en el centro de esta crisis. La gente de las montañas ya está viendo los cambios. Cada año, las inundaciones de los lagos glaciares se vuelven más comunes. Estas ocurren cuando una presa natural hecha de hielo o escombros de roca falla, liberando un muro de agua hacia los valles inferiores. En 2015, una serie de estas inundaciones y deslizamientos de tierra destruyeron cientos de hogares en la región de Gorno-Badakhshan, borrando aldeas enteras y cortando la carretera del Pamir durante semanas. Para las personas que viven allí, el cambio climático no es una teoría, es una fuerza que está destruyendo sus hogares hoy. El gobierno tayiko está dando la voz de alarma en el escenario mundial. El presidente Rahmon se ha convertido en una voz líder en las cumbres climáticas internacionales, pidiendo la protección de los glaciares y la creación de un fondo global para ayudar a las naciones de montaña a adaptarse. También se están moviendo hacia la energía verde, buscando energía solar y eólica para complementar sus presas hidroeléctricas. Pero la escala del problema es global. Tayikistán puede hacer todo bien, pero si el mundo sigue calentándose, el hielo del Pamir seguirá derritiéndose. El derretimiento de los glaciares también revela secretos que han estado ocultos durante siglos. Los arqueólogos están encontrando herramientas y restos antiguos que han sido conservados en el hielo, dándonos una visión de las vidas de las personas que cruzaron estos pasos hace miles de años. Es un descubrimiento agridulce, una ganancia para la ciencia a costa del medio ambiente. El futuro de Tayikistán está ligado a su hielo. A medida que los picos blancos se vuelven roca gris, la nación debe encontrar una manera de adaptarse a un mundo sediento. El techo del mundo está perdiendo lentamente su cubierta y las consecuencias se sentirán mucho más allá de las fronteras de esta pequeña nación de montaña. Pero incluso mientras el hielo se derrite, el espíritu de la gente sigue siendo tan duro como la piedra en la que viven. El antiguo comercio de la seda está regresando, pero esta vez está pavimentado con miles de millones en deudas. Si bien las principales ciudades de Tayikistán reciben la mayor cantidad de visitantes, el verdadero corazón del país se encuentra en lugares que no tienen tiendas de regalos ni hoteles de lujo. Para completar la lista de viajes definitiva, uno debe mirar los últimos 15 sitios en el mapa oculto. Para empezar, hablemos de la aldea de Yuri. Es un lugar donde el tiempo se ha detenido. Las casas están hechas de piedra y madera, con techos tallados con patrones que tienen más de 500 años. No hay internet aquí y la gente todavía cocina sobre fuegos abiertos. Es, sin duda, la mirada más real que se puede obtener de la vida pamiri. Pero si quieres algo totalmente inesperado, regresa a Dushanbe para el Parque Acuático Delfín. Es un parque acuático moderno con toboganes y piscinas que parecen pertenecer a Florida. Es un contraste extraño con las montañas escarpadas a solo unas millas de distancia. Muestra que la clase media tayika está creciendo y quiere la misma diversión que todos los demás. Luego está el Jardín Botánico en Korok. Es uno de los jardines botánicos más altos del planeta, situado a casi 7.500 pies. Tienen especies de plantas allí que no crecen en ningún otro lugar del mundo. Si eres excursionista, tienes que llegar al séptimo de los 7 lagos. Mientras que mucha gente se detiene en el tercer o cuarto lago, el séptimo es el más alto y místico. Está rodeado de acantilados escarpados y se siente como una catedral de piedra. Cerca se encuentra el desfiladero de Barsop, una escapada de fin de semana favorita para la gente de la capital. Está lleno de restaurantes junto al río donde puedes comer trucha fresca sentado en un tapchan, una plataforma elevada sobre el agua. Es la mejor forma de vencer el calor de 100 grados del verano.
Para aquellos que quieren historia, el Valle de Gisor ofrece más que solo el fuerte. Es un área fértil llena de huertos donde cultivan algunas de las uvas más dulces del mundo. No muy lejos de allí se encuentra la estación de esquí de Takob. Sí, Tayikistán tiene esquí. Es básico comparado con los Alpes, pero la nieve es increíble y los precios son una fracción de lo que pagarías en los Estados Unidos. Es una joya oculta para los viajeros con presupuesto que no temen a un camino lleno de baches para llegar al elevador. Más lejos, el Valle de Rasht es un lugar de profunda historia y tragedia. Fue un campo de batalla importante durante la Guerra Civil en la década de 1990 y durante mucho tiempo fue una zona prohibida. Hoy en día es seguro y famoso por su miel y sus nueces. El Valle de Bartang es aún más remoto. Es un sendero que sigue un río embravecido a través de cañones tan profundos que solo ven el sol durante unas pocas horas al día. La gente allí vive en pequeños asentamientos de solo 5 o 6 casas, completamente aislados durante el invierno. El distrito de Rushon es la puerta de entrada al Alto Pamir. Alberga las ruinas de varios fuertes antiguos que solían vigilar la ruta de la seda. El río Shin ofrece algunas de las mejores prácticas de rafting en Asia Central, con rápidos de clase 4 que pondrán a prueba incluso a los remeros más experimentados. Y finalmente, el Jardín Botánico del Pamir en Korok es un final pacífico para el viaje, mostrando las plantas locales del techo del mundo. Estos 50 sitios son solo el comienzo. Cada vez que se construye una nueva carretera o se abre un nuevo sendero, se revela otro secreto de Tayikistán. Pero a medida que el país se abre, lucha con un nuevo tipo de crisis de identidad. Para entender el Tayikistán moderno, hay que entender el mito ario. Desde la independencia, el gobierno ha estado en una misión para encontrar una identidad nacional que no tenga nada que ver con la Unión Soviética. Se han asentado en la idea de que los tayikos son descendientes directos de los antiguos arios, un pueblo indo-iranio que vivió en Asia Central hace miles de años. Esto no es solo una lección de historia, es un proyecto estatal masivo. El año 2006 fue incluso declarado oficialmente el año de la civilización aria por el presidente. El objetivo es vincular al pueblo tayiko moderno con un pasado glorioso y antiguo. Señalan el idioma, que está estrechamente relacionado con el persa antiguo, y las características físicas de las personas en las altas montañas, que a veces tienen cabello rubio y ojos azules. Quieren mostrar que son una raza noble y antigua con raíces profundas en el suelo. Pero aquí está el truco. Esta identidad aria es un tema sensible. En Occidente, la palabra tiene una historia oscura debido a su uso por los nazis, pero en Tayikistán se utiliza como una fuente de orgullo nacional y unidad. Esta construcción de mitos es visible en todas partes. La enorme estatua de Ismoil Somoni en Dushanbe es la pieza central de este esfuerzo. Fue un gobernante del siglo X, pero hoy es tratado como el padre de la nación. Su imagen está en la moneda y su nombre está en la montaña más alta y en los premios más prestigiosos. El gobierno utiliza su legado para promover la idea de un Estado fuerte y centralizado. Quieren que la gente se vea a sí misma como parte de una gran historia que fue detenida por los mongoles y los soviéticos. Pero no es tan simple, sin embargo. Tayikistán es un país diverso. En el este, el pueblo pamiri tiene sus propios idiomas distintos y una rama diferente del Islam. En el norte, hay una gran minoría uzbeka. Al centrarse tan intensamente en una identidad específica tayiko-aria, el gobierno corre el riesgo de alejar a estos otros grupos. Es un acto de equilibrio delicado. Utilizan la etiqueta aria para distinguirse de sus vecinos túrquicos, como los uzbecos y kirguisos, resaltando su herencia persa. La parte loca es cómo esto afecta la vida diaria. Los libros de historia han sido reescritos para centrarse en las raíces arias. Los museos están llenos de objetos que supuestamente prueban el vínculo. Las fiestas nacionales, como Navruz, se celebran con aún más intensidad como festivales arios. Es una forma de decir, nosotros estuvimos aquí primero y todavía estamos aquí. Esta búsqueda de raíces es común en muchos estados postsoviéticos, pero en Tayikistán se lleva al extremo. Lo que la mayoría de la gente no comprende es que esto no se trata solo de orgullo, se trata de supervivencia. Tayikistán es un país pequeño y pobre rodeado de vecinos mucho más grandes. Al construir un mito nacional fuerte, el Estado espera prevenir el tipo de divisiones regionales que llevaron a la guerra civil en los 90. Quieren una historia única y unificada que todos puedan apoyar, y eso es decirlo suavemente. Para muchos tayikos, esta nueva identidad es un cambio bienvenido después de décadas
de que se les dijera que eran solo una pequeña parte de la máquina soviética. Pero mientras el gobierno mira hacia el pasado antiguo, también mira hacia las deudas masivas que tiene con sus vecinos, el nuevo gran juego se está jugando en las montañas de Tayikistán. Durante mucho tiempo, Rusia fue el gran jugador aquí, proporcionando seguridad y empleos para los migrantes. Pero en la última década, un nuevo gigante ha entrado en la arena: China. Tayikistán comparte frontera con la región china de Xinjiang y para Pekín, este pequeño país, es una parte vital de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Quieren carreteras, oleoductos y estabilidad, y están dispuestos a pagar por ello, pero viene con condiciones. Tayikistán actualmente debe miles de millones de dólares a China. Esta no es una cantidad pequeña. Representa casi el 40% de la deuda total del país con el exterior. El dinero se ha destinado a proyectos masivos de carreteras y edificios, nuevos túneles, puentes y las líneas eléctricas que conectan el norte con el sur. Sin el dinero chino, Dushanbe no tendría sus nuevos edificios de mármol y la carretera del Pamir estaría en un estado aún peor. Pero la pregunta es, ¿cómo lo pagarán? La parte loca es que Tayikistán ya ha comenzado a pagar con tierras y recursos. En 2011, el Parlamento tayiko votó a favor de ceder más de 400 millas cuadradas de tierra en el Pamir a China para resolver una disputa fronteriza. Más recientemente, a empresas chinas se les han otorgado derechos mineros a largo plazo para minas de oro y plata, a cambio de construir plantas de energía y carreteras. Para muchos críticos, esto parece diplomacia de la trampa de la deuda. Si Tayikistán no puede pagar el efectivo, China se queda con la tierra o los minerales. Rusia no está contenta con esto. Todavía tienen una base militar masiva en Tayikistán, la base militar número 201, con miles de tropas. Rusia ve a Asia Central como su extranjero cercano y su área tradicional de influencia. Proporcionan la seguridad que mantiene estable la frontera con Afganistán. Pero la economía de Rusia está luchando y no pueden igualar los miles de millones de dólares que China está lanzando. Por lo tanto, Tayikistán se ve obligado a jugar con los dos gigantes entre sí, tomando seguridad de uno y efectivo del otro. Este tira y afloja en la política mundial tiene consecuencias reales para la gente. La mayoría de los empleos bien remunerados en los proyectos chinos son para trabajadores chinos, no para locales. Hay miles de trabajadores chinos viviendo en campamentos por todo el país, lo que ha provocado protestas ocasionales y resentimientos. La gente se preocupa de que su país se esté vendiendo pieza por pieza. Básicamente, Tayikistán está caminando por la cuerda floja. Necesitan la inversión para sobrevivir, pero no quieren convertirse en un estado satélite de Pekín. La deuda es también una bomba de tiempo para la economía. Tayikistán es uno de los países más pobres de la antigua Unión Soviética. Su principal fuente de ingresos es el dinero enviado a casa por los migrantes que trabajan en Rusia. Si la economía rusa se desploma, o si China exige el pago inmediato, el Estado tayiko podría enfrentarse a la quiebra. Es una apuesta de alto riesgo con el futuro de la nación. Cada nuevo puente construido con acero chino es otro eslabón en una cadena de deuda que podría durar generaciones. Y mientras el gobierno se preocupa por la deuda con China, también se preocupa por la ropa extranjera que visten sus ciudadanos. La guerra contra la ropa extranjera. En Tayikistán, lo que vistes puede meterte en problemas. En junio de 2024, el gobierno aprobó una nueva ley que prohibió efectivamente el uso de ropa extranjera. Esto estaba dirigido directamente al hijab y otros atuendos religiosos que se han vuelto populares entre las mujeres musulmanas conservadoras. El gobierno sostiene que estas ropas no son de aquí y son una señal del creciente extremismo religioso. Quieren que las mujeres usen trajes tradicionales tayikos hechos de seda atlas con patrones brillantes y pañuelos a juego atados al estilo tayiko. Esto no es solo una sugerencia, es una ley. Ha habido informes de policías deteniendo a mujeres en las calles y diciéndoles que se quiten sus hijabs o que se los aten de manera diferente. Según se informa, oficinas y hospitales han negado la entrada a mujeres que vestían ropa no tradicional. El gobierno incluso estableció grupos para vigilar cómo se viste la gente. La multa por romper la ley puede ser tan alta como $700, una cantidad masiva en un país donde el salario mensual promedio es de menos de $200. La guerra contra la influencia extranjera.
no se detiene con la ropa de las mujeres. Durante años, ha habido una campaña extraoficial contra las barbas largas en los hombres. Según se informa, la policía ha detenido a hombres jóvenes en las calles y los ha afeitado a la fuerza, alegando que una barba larga es una señal de ideas radicales. El Estado está aterrorizado por la influencia de grupos como ISIS o los talibanes del otro lado de la frontera en Afganistán. Creen que al controlar la apariencia externa de las personas, pueden controlar lo que piensan. Pero aquí está el trato. Esta represión es controvertida. Mientras algunas personas apoyan la idea de mantener la cultura tayika, muchas otras lo ven como un ataque a sus libertades personales y religiosas. Argumentan que un hijab es una cuestión de fe, no una declaración política. Al presionar tanto contra la expresión religiosa, el gobierno podría estar alejando a las mismas personas que intenta proteger. Crea un sentido de nosotros contra ellos, que puede ser peligroso en un país con una historia de guerra civil. El gobierno también controla cómo la gente celebra los grandes momentos de la vida. Hay una ley que limita a cuántas personas se puede invitar a una boda y cuánta comida se puede servir. No se permite tener más de 150 invitados en un banquete de bodas y la fiesta no puede durar más de 3 horas. Si rompes estas reglas, te enfrentas a una multa enorme. El Estado dice que esto es para evitar que las familias se endeuden por fiestas enormes, pero mucha gente lo ve como otro ejemplo del gobierno interfiriendo en sus vidas privadas. Este control se extiende a la asignación de nombres a los niños. Hay una lista oficial de nombres aprobados de la cual los padres deben elegir. Si quieres darle a tu hijo un nombre que suene demasiado árabe o demasiado extranjero, la oficina podría decir que no. El objetivo es asegurar que cada ciudadano tenga una identidad tayika pura desde el nacimiento. Es un nivel extremo de ingeniería social diseñado para construir una sociedad unificada, laica y nacionalista. El control del Estado se está apretando cada año. Están tratando de construir una nación que sea moderna y laica, pero arraigada en antiguas tradiciones persas. Es un experimento audaz de control social. Pero mientras el gobierno se enfoca en la ropa y los nombres, la industria del turismo está en auge, trayendo a miles de extranjeros con sus propias ideas y cámaras. Tayikistán está repentinamente de moda en el mapa de viaje. En la primera mitad de 2025, las llegadas de turistas extranjeros aumentaron un 31% en comparación con el año anterior. Más de 760,000 personas cruzaron la frontera en solo 6 meses. La mayoría de ellos son de países vecinos como Uzbekistán y Rusia, pero hay una ola creciente de occidentales que buscan la aventura definitiva fuera de las rutas habituales. Quieren conducir por la carretera del Pamir, hacer senderismo en las montañas Fan y alojarse en yurtas remotas. El gobierno está encantado. Han hecho del turismo una parte principal de su plan económico, han introducido un sistema simple de visa electrónica y han eliminado muchas de las antiguas restricciones de viaje de la era soviética. Nuevos hoteles están apareciendo en Dushanbe y Khujand, y hay un impulso para formar a más guías que hablen inglés. Para un país que necesita moneda mundial, el turismo parece la solución perfecta. Pero a medida que los números crecen, los agujeros en el sistema están empezando a mostrarse. La parte loca es la falta de carreteras y edificios básicos. Una vez que sales de la capital, las carreteras son una pesadilla. La carretera del Pamir se está desmoronando bajo el peso de más tráfico y deslizamientos de tierra. Hay una falta seria de hostales asequibles y hoteles económicos. Fuera de las ciudades principales, el Internet es casi inexistente. Para un viajero moderno que confía en Google Maps e Instagram, esto puede ser un choque. También hay un problema importante con la basura en lugares populares como Iskanderkul, donde los desechos de los turistas están empezando a acumularse. También hay una tensión entre el turismo de aventura y el deseo del gobierno de un turismo de lujo. El Estado quiere construir complejos turísticos de alta gama y hoteles de 4 estrellas, pero las personas que realmente visitan Tayikistán son en su mayoría mochileros, escaladores y ciclistas. No buscan vestíbulos de mármol, buscan experiencias reales. Si el país se vuelve demasiado brillante,
podría perder la misma rugosidad que lo hace atractivo en primer lugar. El precio de viajar también está subiendo. El costo de alquilar un 4x4 con un conductor puede ser tan alto como $100 al día, lo cual es mucho para un viajero con presupuesto. También hay costos ocultos, como el permiso necesario para el PAMIR y varias tarifas de parques. Algunos viajeros han informado que la policía local les ha pedido sobornos en los puestos de control, aunque el gobierno ha trabajado duro para detener esto. Sigue siendo un destino fronterizo, con toda la emoción y la frustración que eso conlleva. Pero el verdadero desafío es mantener las cosas iguales. ¿Puede el entorno débil del Alto Pamir soportar miles de visitantes más cada año? ¿Puede la cultura local sobrevivir al ser convertida en una atracción turística? En algunas aldeas, la hospitalidad tradicional está empezando a sentirse como un negocio. Es un problema clásico para las naciones en desarrollo. ¿Cómo haces crecer la economía sin perder tu alma? Tayikistán está en una encrucijada. Ya no es un secreto oculto, es una estrella en ascenso. Pero el camino por delante es tan accidentado como el paso de Akbaital. Un vestido prohibido y una barba secreta podrían ser la chispa para una nueva revolución. Para entender la tensión en Tayikistán hoy, hay que mirar hacia atrás a la década de 1990. Mientras el resto del mundo celebraba el fin de la Guerra Fría, Tayikistán descendía a una pesadilla viviente. Entre 1992 y 1997, este país fue el escenario del conflicto más sangriento de la antigua Unión Soviética. No fue una guerra contra un invasor extranjero, fue una guerra de hermano contra hermano, de región contra región. Las estimaciones de la cifra de muertos oscilan entre 60.000 y más de 100.000 personas. En una nación de solo 6 millones en ese momento, ese es un porcentaje impactante de la población. Las raíces de la guerra eran un lío de rivalidades regionales y choques por ideas. De un lado estaba el gobierno, respaldado por las antiguas élites soviéticas de las regiones de Kuyand y Kulop. Del otro estaba la oposición tayika unida, una mezcla de reformadores demócratas e islamistas, muchos de los cuales eran de las regiones de Garm y Gorno-Badakhshan. Pero aquí está el truco. No se trataba solo de política, se trataba de qué clan controlaría los pocos recursos que le quedaban al país después del colapso soviético. Los combates fueron brutales e incluyeron limpieza étnica, la destrucción de aldeas enteras y una crisis masiva de refugiados que vio a cientos de miles huir a Afganistán. La parte loca es lo rápido que se desmoronó la sociedad. Dushanbe se convirtió en un campo de batalla. Los francotiradores se sentaban en los techos de los edificios revestidos de mármol que vemos hoy. La economía se detuvo, la gente comía hierba para sobrevivir. Fue un desglose total del orden que dejó una cicatriz en la mente nacional que todavía es visible 30 años después. Cuando el Tratado de Paz se firmó finalmente en 1997, fue un milagro de compromiso. A la oposición se le dio el 30% de los cargos gubernamentales y el país comenzó el largo y lento proceso de reconstrucción. Pero no es tan simple, sin embargo. En los años transcurridos desde la guerra, el gobierno ha expulsado lentamente a la antigua oposición del poder. El Partido del Renacimiento Islámico fue declarado una organización terrorista y prohibido en 2015. La mayoría de sus líderes están ahora en prisión o en el exilio. El Estado utiliza la memoria de la guerra civil para justificar su control de hierro sobre el poder. Su mensaje a la gente es claro: es mejor no tener libertad que tener otra guerra. Para muchos taicos que recuerdan el hambre y las balas, ese es un argumento que están dispuestos a aceptar. Lo que la mayoría de la gente no comprende es cómo la guerra moldeó la geografía del país. Las regiones de Garm y el Pamir, que fueron los bastiones de la oposición, han enfrentado décadas de falta de inversión. Esto ha alimentado un sentimiento de resentimiento que ocasionalmente estalla en violencia. En 2012 y de nuevo en 2022, el gobierno envió al ejército al Pamir para aplastar las protestas locales.